Es OsteoTips para ti, es OsteoTips para ti, una manera diferente de aprender. Hoy en AtoTips hablaremos de la infección en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Empecemos. Para esto vamos a dividir en 3 secciones para hablar de este tema, como ser, primero, el diagnóstico, 2, tratamiento y 3, prevención. Diagnóstico. Vías de infección. Tenemos contaminación del injerto durante la preparación. Esta contaminación puede ser a través del contacto de la piel o incluso los folículos pilosos del paciente. Hay que tomar en cuenta que todas las articulaciones corren el riesgo de sufrir siempre hematógena durante la bacteremia. Si bien la infección en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior es mínima, el riesgo, ¿sí?, existe más predisposición de contaminación o de infección por los autoinjertos isquiotibiales que presentaron el 1.1%, a diferencia de los injertos hueso-tendón-hueso, que es del 0.7%, y más bajo todavía los injertos de 0.5%. Factores de riesgos que se han relacionado con la infección después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior son los antecedentes de que el paciente haya usado esteroides, van a aumentar el 27% de riesgo de infección. Los procedimientos quirúrgicos adicionales, ya sean suturas meniscales, tratamiento de las lesiones multiligamentarias, manipulación extraarticulares, también pueden ser causa. ¿Cuáles pueden ser los patógenos más comunes que causan infección en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Hay que sospechar en primera instancia de los estafilococos, que representan el 60-90%, en especial el estafilococo aureus, los pseudostreptococos, los cutibacterium, los bacilos gram negativos, enterobacteria, pseudomonas aeruginosa, streptococos, enterococos y también los hongos, que son los más difíciles de tratar. En cuanto a la sintomatología, nos va a hacer sospechar que puede existir una infección en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior cuando tengamos dolor en la rodilla persistente y creciente, la sensibilidad a la percusión de la articulación o simple roce de la piel, va a haber desame articular recurrente, obviamente fiebre mayor de 38 grados, escalofríos y malestar general. Se dice que los síntomas comienzan entre el día 10 a 25 días después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Entonces tenemos la clasificación de Williams para estas infecciones, la cual lo clasifica como infección aguda dentro de las primeras 2 semanas, subaguda entre 2 semanas y 2 meses y tardía cuando han pasado mayor de 2 meses a llegarse a encontrar la infección después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. ¿Qué es lo que se puede realizar para poder diagnosticarlo? El análisis del líquido sinovial. Es importante ver en esto, ya sea en el citoquímico, ¿sí?, o en el cultivo, un porcentaje de los granulocitos que va a ser mayor de 90%. También tenemos que la inoculación del líquido sinovial en frascos de hemocultivos pediátricos mostró un mayor rendimiento diagnóstico en términos de detección de patógenos. ¿Qué se recomienda realizar para hacer un diagnóstico intraoperatorio? Es decir, cuando llevamos al paciente a quirófano y tenemos la sospecha de una infección, vamos a recomendar que el líquido sinovial sea analizado por bacteriología para hacer el cultivo, hacer un antibiograma. Recomendamos recopilar y analizar líquido sinovial entre 3 a 5 muestras de tejido intraoperatorio, ya sea tejido representativo macroscópicamente. Y en caso de extracción de cambio extracción de injerto, ¿sí?, enviar los dispositivos de fijación también para cultivo. 2. El tratamiento. Tenemos tratamiento de la infección en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Consiste en una combinación de terapias quirúrgicas y antimicrobianas. Es decir, que el debridamiento artroscópico debe realizarse tan pronto como se establezca sospecha clínica de infección. ¿Cuáles son los objetivos principales del tratamiento? Proteger el cartílago articular y proteger el injerto. Por eso se debe actuar lo más rápido posible. Para esto vamos a tener como referencia la clasificación de Gatcher, que en 1985 describió una clasificación de las infecciones articulares basadas en los hallazgos artroscópicos anatomopatológicos. Lo va a dividir en 4 estadios. El estadio 1, donde vamos a encontrar que el líquido articular va a ser opaco, enrojecimiento de la membrana sinovial, posible sangrado petequial, todavía sin alteraciones radiológicas. Estadio 2, inflamación severa, depósitos fibrinosos, pus, sin alteraciones radiográficas.
Estadio 3. Engrosamiento de la membrana sinovial. Formación de compartimentos de la visión artroscópica esponjosa, especialmente en la bolsa suprapatelar, todavía aún sin alteraciones radiológicas. Y por último, el estadio 4, panus agresivo con infiltración de cartílago, posible socavación del cartílago, signos radiológicos en los cuales vamos a ver osteólisis subcondral, posibles erosiones óseas y quistes. Entonces, los estadios del 1 al 3, la descompresión articular artroscópica con irrigación de bridamientos es eficaz y puede repetirse una y otra vez si el proceso séptico persiste bajo con terapias antibióticas sistémicas. En cambio, para el estadio 4 se necesita una revisión abierta. Y nos preguntamos, ¿qué se debe administrar como profilaxis antibiótica intravenosa antes de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior? Se recomienda una dosis única de cefalosporinas administrada entre 30 a 60 minutos antes de la incisión. Produce una reducción de riesgo relativo del 81%. Un dato a tomar en cuenta es que existen datos contradictorios sobre la profilaxis antibiótica prolongada tras la cirugía, pero está claro que prolongar más de 24 horas aumenta los efectos secundarios, es decir, alteración de la microbiota, e incluso puede aumentar el riesgo de infección. Tratamiento empírico hasta que estén disponibles los resultados del cultivo. Es importante tomar en cuenta, con lo que hemos dicho, de las bacterias comunes que pueden causarnos infección, empezar con ampicilina subactam o amoxicilina más glavulánico y vancomicina, o en su caso contrario, daptomicina. Duración óptima para las infecciones posteriores a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. La duración del tratamiento es generalmente entre 2 a 6 semanas. Y por último, en la capítulo de prevención. Se recomienda el uso de vancomicina para injertos como prevención, ya sea el remojo previo del injerto con vancomicina, que va a reducir la tasa de infección postoperatorias en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de 0,56% a 0. La concentración propuesta es de vancomicina de 5 mg por ml mínimo 15 minutos. También hablamos de la descolonización estafilocócica, estrategia preventiva. Se ha hablado de la descolonización de la piel y la nariz se ha vuelto popular en el campo ortopédico estos últimos años, utilizando una pomada nasal de mupirocina o jabón de clorexidina. Es una medida eficaz para reducir la tasa de infección causada por este microorganismo. Usar el jabón con clorexidina, es decir, hacer un lavado previo con clorexidina a toda la pierna, la rodilla, antes de pintar con Pervinox. Es OsteoTips para ti, es OsteoTips para ti, una manera diferente de aprender.